Bienvenidas y bienvenidos sean a su podcast Alinea tu Visión. Soy Daniel Vázquez Bramlett, coach, consultor y entrenador de empresas, y mi pasión, misión y vocación es apoyarte a que tu visión se vuelva una realidad. Por eso hemos creado este podcast para brindarte distinciones, herramientas y estrategias para que tu visión se vuelva una realidad. Estamos listos. Esto es Alinea tu Visión con Daniel Vázquez. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Alinea tu Visión, y como saben, en esta cuarta temporada tenemos invitados especiales y aquí tenemos a Lucía, que Lucía nos va a compartir una historia que a mí me encanta y me apasiona acerca de la transformación de una organización y del paso generacional. Pero bueno, vamos a dejar que Lucía se presente también para que ustedes que están ahí viéndonos o escuchándonos la conozcan. ¿Quién es Lucía? Muchas gracias por la invitación, Daniel. Soy Lucía Dávila, del Hotel Las Mariposas, un hotel familiar. Tenemos ya 6 años entrenándonos aquí en WeOne, lo cual ha sido de gran ayuda para la reestructura y la profesionalización de toda la empresa. Oye, Lucía, y cuéntanos un poquito más acerca de ti. Antes, bueno, hoy en día llevas la gerencia del hotel, la dirección general del hotel, pero antes, ¿a qué te dedicabas y cómo fue este antes y este después para ti? Bueno, yo no estudié nada que tenga que ver ni con administración de empresas, ni con administración turística, ni con servicio al cliente, ni nada. Yo estudié Derecho, luego hice una especialización en bioética, nada que ver con lo que hago ahora, y durante mucho tiempo di clases. Pero pues crecí en el hotel, crecí con huéspedes, crecí con la atención al cliente, crecí en el negocio. El negocio está en el mismo lugar donde estaba mi casa de niña, donde sigue estando la casa de mi mamá. Entonces pues fue un aprendizaje innato, sí, claro, a lo largo de todos los años, ¿no? Y a partir de hace 5 o 6 años aproximadamente fue que por una decisión de mi mamá, que era la que ya se hacía cargo del hotel, me quedé yo al frente del hotel, y pues aquí vamos. Eso, justamente a eso que acabas de decir me llama mucho la atención, ¿no? Porque tú decides tu camino profesional, tu carrera profesional con toda esta parte pues de la abogacía, ¿no? El tema también de bioética, dar clases también, y la parte de lo que vamos aprendiendo en la vida, porque lo escuchamos diario, lo vemos diario, lo vivimos, como esa es la carrera de la vida, sí. Que como que una manera de estudiar en una aula y otra es de estudiar en la práctica, y creo que en algún momento has considerado que tienes una segunda profesión, porque ahorita que lo decías, ¿no? Yo no estudié administración, etc., pero creo que hoy la diferencia, ¿no? Decir, bueno, voy a una escuela, cuando obtengo un título, entonces tengo una profesión, pero creo que esa profesión que, ¿cuántos años son? O sea, más de 35 años. Exactamente, 35 años viviendo diario, cómo se administra un negocio, cómo se atiende a un cliente, el tema de la hospitalidad, o sea, todo esto, ¿no consideras que ya te ganaste el título también de esa carrera profesional? Yo creo que sí, porque además es muy interesante cómo, se pudiera decir cómo la vida te va llevando, pero también cómo la vida te va llevando, pero cómo decides tú seguir ese camino. Claro. Porque pues al fin de cuentas fue una decisión tanto de mi mamá como mía, que sí me quedara en el hotel. Y sí es una segunda carrera, ¿no? Una segunda carrera, claro, que se va aprendiendo día a día, que nunca dejas de aprender, y que también la formación profesional que tuviste de alguna u otra manera te suma, siempre suma, siempre ayuda. Sí, eso que acabas de decir es sumamente importante, porque cuántas personas justamente estudiaron algo y están en un proyecto familiar que lo vieron desde chiquito, y que a veces hasta el síndrome de impostor, por no tener una carrera, no una profesión, un título, sentir que no tengo toda la experiencia y los conocimientos de eso, y creo que es darle ese buen lugar de
están las dos. Y justo, ¿no? La carrera, sí, la escuela, el aula, la academia, pues también fortalece otras habilidades, fortalece otros conocimientos que sí al final van a sumar, ¿no? Yo, por ejemplo, estudié también Derecho, ¿no? Y también siempre les digo, hubo un momento donde dije, todo esto que estudié sí ya le está sumando a esta carrera de coach, y que al principio sentía como, híjole, tomé otro lado, no renuncié a esto, pero no, creo que todo se va alineando y justamente qué bueno para que todos los que escuchan por ahí, justamente que la vida les ha llevado a aprender algo, pues cómo potencializar eso y cómo también capitalizarlo, porque pues eso es algo muy, muy importante. Simplemente cuando daba clases teníamos que hacer muchas listas de cotejo para las evaluaciones y al fin de cuentas es un checklist. Entonces claro, pues también vas aprendiendo a hacer, son instrumentos de evaluación en diferentes aspectos, pero pues también todo ayuda y todo suma. Claro. Ahora, hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención, ¿no? Que son cómo las viviste tú y que creo que también muchas personas, cada quien lo vive de manera diferente, pero creo que asienta precedentes muy importantes y principios muy importantes. Dos cosas. Uno es cómo es una transición de una empresa familiar, de que antes había un liderazgo, una dirección, ahora se asume una nueva, porque pasa en el día a día y sabemos que muchas empresas en esa transición fracasan, o sea, realmente fracasan, realmente no logran los resultados que querían, y por otro lado también la decisión de profesionalizar, de transformar la estructura, que creo que esos son los dos puntos como muy importantes que yo veo, digo, salvo ahorita hablemos de otros, como primero, ¿cómo es esa transición para ti? ¿Era algo que querías, era algo que no querías? ¿Cómo lo viviste y cuáles son los retos también? En un entrenamiento tú pusiste un documento de el paso generacional de las empresas familiares y como que todo era muy bonito, muy color de rosa, todo sin ningún problema y todo, pero sí es un gran reto porque, o al menos en mi parte, en mi vida, en mi parte, porque claro que valoras el negocio, claro que valoras la experiencia, claro que valoras todo lo que se ha construido, pero llega un momento en que se tiene que dar el paso y marcar una línea de continuidad, pero a la vez de separación. Claro. ¿Por qué dos liderazgos? Por lo menos en mi caso, no fue posible. Sí. Entonces yo siempre le he agradecido y le he reconocido a mi mamá la confianza. Claro. Y el voto de confianza, no nada más hacia mí, sino a lo que yo estaba haciendo y la inteligencia emocional y el trabajo personal que ella hizo para decir, va, te encargas, confío, pero a la vez soy capaz de mantenerme atrás. Wow. No fue fácil para ella, no fue fácil para mí. Al principio sí tuvimos muchos conflictos, pero creo que al momento lo hemos llevado bien. Pero sí es complicado porque no nada más por la parte de la primera generación, sino también por mi parte es continuar con el trabajo que se ha hecho, porque tampoco vas a decir, ay, ¿qué crees? Pues el hotel iba muy bien y pues casi lo llevé a la ruina, ¿no? Sí, lo claro, quebré. Sí. O sea, no puedes hacer eso, yo no me lo permitiría, ¿no? Hacer eso. Pero también, pues la época va cambiando, la competencia va cambiando, el mundo va cambiando, y tienes que irte adaptando a estas nuevas realidades. Entonces es, ¿cómo combino lo que ya hay, pero cómo le agrego esta profesionalización, estas redes, estos medios de comunicación diferentes? Entonces, por lo menos para mí, sinceramente, no fue fácil. Claro, qué bueno que lo dices ahí, porque ahí hay muchos puntos que creo que son valiosísimos para todos los que lo están escuchando y desmembrarlos, ¿no? Uno, el reconocimiento que dices de la confianza de tu mamá y de la inteligencia emocional, porque entonces eso es una clave para los papás que están yendo, ¿no? A ese punto, a esa transición de decir, ¿cómo estás con tu confianza con tus hijos? Porque también es la confianza de lo que tú construiste como papá. Y porque hay muchos papás que no asumen la responsabilidad de desconfío de mi hijo, pero a la vez yo construí eso. Sí.
Y tu mamá pues confía, es una confianza hacia ti, pero también una confianza de lo que construyó, ¿no? En ti. Y luego segundo, la parte de inteligencia emocional de trabajar toda esta parte para poder pues vivir el duelo de esa separación, como dices, de esa transición, de todo eso. Entonces también, ¿no? Para que lo vean, lo que lo están escuchando, ¿por qué transiciones no funcionan? Uno, porque justo lo que se construyó no genera esa confianza, que hay países y hay sociedades que hacen algo diferente, ¿no? No lo dan al hijo, contratan a un director general, porque justamente como no lo construyeron, pues no vamos a echar a perder el negocio de donde todos comemos, ¿no? Pero este caso no fue así. Entonces, esa parte creo que sumamente valiosa para todos. Ahora, otro punto que dices tú, o sea, esa responsabilidad de la continuidad, ¿tú crees que es por tu formación, por el momento, la edad en la que te llega esto, por lo que has vivido? O sea, ¿qué es? Porque no todos los hijos tampoco toman el negocio así. Algunos lo toman con otro peso, otra... No, ni siquiera quieren, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces también cabe mencionar cuál fue el contexto que a ti te funcionó para asumirlo de esa manera. Creo que fue el momento en el que estaba en mi vida, porque yo ya había tenido, como dije hace rato, la oportunidad de estudiar, ya había tenido la oportunidad de trabajar en algo que me apasionaba, pero de todas maneras estaba en el hotel. Sí. Mi mamá era quien llevaba el liderazgo, llevaba todo el hotel, pero pues lógicamente yo estaba involucrada de una u otra manera. Claro. Pero sí fue un momento personal donde también las clases me apasionaban, pero ya estaba resultando algo cansado, sí, algo tedioso. Ya quería dar un giro en mi vida. Entonces como que se fueron acomodando todas las piezas, pero creo que en conclusión fue porque yo ya había tenido la oportunidad de probar otras cosas, sí, de hacer otras cosas que las disfruté, me gustaron, pero también darme la oportunidad de seguir haciendo algo que no hacía de tiempo completo, pero que también disfrutaba. Creo que se conjuntaron, pero en conclusión fue porque yo ya había probado otras cosas. Increíble, porque justo en las transiciones de otras familias, que a veces hay papás que quieren tener una gobernanza en la vida del hijo donde no le permiten explorar y experimentar. Entonces, qué tan importante es esa fase de que las personas descubran qué les apasionan y elegir entonces el negocio familiar ya desde un lugar libre, ¿no? Porque lo que escucho es que hubo libertad en tu elección. Sí. O sea, no hubo como esta obligación o este sentido de ahí te va la carga del negocio, del patrimonio, sino es como que ya viví, ya hice esto y estoy en el momento para elegir eso. Entonces eso también es muy importante, porque es cuando hablamos de que las cosas se alinean, ¿no? Como decimos, o nos alineamos nosotros, pero la alineación es una decisión adulta, sí, ¿no? Es una decisión adulta, no nada más es como, ay, se alinearon las cosas. No, sí se alinean, pero ¿está mi decisión puesta ahí o no? Entonces eso está increíble. Creo que eso es de mucho valor para todos los que están escuchando, porque de verdad lo dice alguien que yo lo he visto, ¿no? Lo he visto en ti, lo he visto en la empresa, que realmente fue una transición, sí, con todos sus retos, sí, con todos sus retos. Y algo que dijiste bien importante, no puede haber dos líderes en una empresa. O sea, y eso no tiene que ver con una empresa familiar, tiene que ver con la naturaleza de un negocio. Creo que en una familia sí, porque es papá y mamá, porque fungen dos roles bien diferentes. Pero creo que al fin papá y mamá son dos líderes, pero en las decisiones importantes va una decisión. Exacto. O sea, hay una negociación entre los dos. Ajá, pero la decisión de los dos es tomado desde dos perspectivas que nutren a la familia. Pero en un negocio no se puede. O sea, la naturaleza del negocio. Y ahí hay gente que se amaña. Yo apenas estoy en un entrenamiento donde justamente hay familias. Ya hemos tenido muchísimas familias en WeOne, pero en donde todavía estamos haciendo el organigrama, la estructura, y todavía sí. Pero el papá y la mamá son los directores generales, o sea, todavía ya con toda la información y todo, como queriéndolos poner en ese lugar y es entender, a ver, el negocio no es la familia, no, es un negocio. No, allá sí son los líderes del hogar, pero aquí en el negocio, y aparte que los hijos todos ya tienen carrera, o sea, deja tú, ¿no? Y entonces todavía seguimos con eso, o sea, hay muchas todavía ciudades, países, estados que todavía siguen con esa ideología o esa mentalidad o esa creencia, ¿no? Y creo que es bien importante entender que no un negocio es un negocio,
no es la familia y no puede tener una misma estructura que una familia. Bueno, ¿en qué momento se decide hacer esta transformación de la estructura, de la organización? Porque eso es algo bien valioso, mariposas, para mí. Yo siempre lo he dicho y se lo he dicho a Lucía. O sea, yo siempre les digo, cuando vienen empresas, etc., tal vez no lo sepas, pero yo creo que sí, porque te lo he dicho. Yo a veces les digo, a ver. Si ustedes no llevan esto a la práctica, no crean que ustedes van a respaldar mi trabajo. Hotel Mariposas, ya, si con que una empresa lo haya hecho y haya resultados, significa que funciona. Si otras 99 no lo quieren hacer, etc., por el momento en el que se encuentran, etc., ya es problema de ellos, ¿no? Estamos de acuerdo. Entonces, es como, para mí siempre ha sido como, si ellos lo lograron, pues todos pueden lograrlo, siempre y cuando se responsabilicen, lo hagan, pero ahí está, ¿no? Es algo que funciona. Entonces, ¿qué fue lo que los orilló a tomar este movimiento de transformar la organización de la empresa y cómo fue el proceso también, ¿no? Pues como la mayoría de las empresas familiares, nacen, crecen y van creciendo de manera empírica, sí, sin ninguna profesionalización. De los primeros entrenamientos que tomé con Daniel, me acuerdo que me preguntaste que si teníamos visión y misión. Y yo sí saqué mi manual de un programa de gobierno, sí. Con mi visión de 3 renglones que la tenía perdida en algún momento. ¿Cómo decidimos esta profesionalización? Creo que se pusieron las cosas. Fue pandemia, que la verdad para el turismo fue bastante difícil. Fue que acordamos con mi mamá que yo me quedaba al frente del hotel 100%. Entonces empezó todo un proceso de profesionalización, empezando con la visión, sin olvidar la tradición, claro, sin olvidar lo que nos hace diferentes, sí, pero de una manera más formal. Nos dimos cuenta, y digo nos dimos cuenta porque no nada más fui yo, sino fue todo el equipo que conformamos Mariposas, sí, que necesitábamos procesos, que necesitábamos estructura, que necesitábamos hasta un organigrama, que necesitábamos descripción de puestos, que necesitábamos manuales. Con el conocimiento que ya se tenía, se empezó a hacer todo eso, de tal forma que ahora ya pues tenemos bastante camino andado. Bastantes instrumentos, nunca se tienen por completo, pero simplemente antes no teníamos métricas. No teníamos métricas ni de ocupación, ni de reservas directas, ni de productividad. Ya tenemos esas métricas, ya sabemos cuáles son nuestros meses más bajos, ya sabemos qué hacer en esos meses más bajos, pero no de una manera empírica, no decir, no, septiembre es súper bajo por inscripciones de escuela. Sí, septiembre es bajo por inscripciones de escuela, pero ¿qué tan bajo? ¿Qué porcentaje baja? ¿Dónde le vas a meter más publicidad? ¿Dónde le vas a meter no? ¿Le puedes meter una promoción, un descuento? Entonces ya tenemos esas métricas, ya tenemos toda esa información, que antes no. Ahora, esto es bien interesante porque ¿qué tiene que pasar para que una empresa reflexione y diga, esto es lo que necesitamos? Porque al final de cuentas la empresa vendía, ¿no? Sí. Yo veo a muchísimas empresas que venden, tienen resultados, sobrevivan, llegan décadas, llevan años. ¿Para qué hacer toda esta chamba? O sea, ¿para qué hacer todo ese trabajo? Y yo a veces me lo pregunto, porque yo desde el lado de la cancha, yo sé la importancia, el valor, etc., porque a eso me dedico, ¿no? Y si yo vendo esto, pues también sería como ilógico no entender el para qué. Pero otra cosa es la persona que está del otro lado, el empresario, el emprendedor, cuando su negocio está fluyendo o está sobreviviendo, pero ahí está y ahí ha estado. Como diríamos, no hay necesidad de profesionalizarla, no hay necesidad de estructurarlo. ¿Cuándo realmente dices, sí es importante? ¿Qué es lo que a ti te hizo la reflexión? ¿Fue tu parte académica? ¿Fue lo que estabas viviendo? ¿Qué fue? Creo que fue mi parte académica y también algo que siempre me dijeron, me lo dijo mi mamá y lo tengo grabado, al negocio hay que quererlo. Wow, sí. Y creo que desde mi punto de vista, una forma de querer el negocio es esta profesionalización. Wow. ¿Por qué?
Y ahorita que me lo estabas preguntando, mi cabeza estaba pensando, podemos estar muy sanos, pero cada 6 meses o cada un año nos hacemos unos análisis. Sí, claro. Entonces el negocio puede estar sano, el negocio puede estar vendiendo, pero si llega otra pandemia, necesito saber. Sí. Nosotros no teníamos ni el punto de equilibrio del negocio. Sí, claro. Entonces necesito por lo menos tener los datos básicos de cómo está el negocio, de cómo va la estructura. Y yo creo que sí es una parte de querer el negocio, creo que es una parte de cuidar el negocio, de cuidar a tu equipo, de cuidar eso que con tanto trabajo se construyó. Wow, ahorita se me puso la piel chinita cuando lo dijiste. Creo que eso es una joya. Es una joya. No se trata solamente de si vendo o no vendo. Se trata de lo que acabas de decir, de quererlo, de cuidarlo, de no esperar a que pase algo malo, negativo, para entonces decir, ahora sí que eso es como la parte normal de todos, ¿no? Se ha vuelto eso, ¿no? Como reaccionar ya cuando tenemos el problema en vez de prevenir. Y también ese tacto de entender cómo voy a cuidar lo que tengo, realmente cómo lo voy a cuidar, cómo le voy a devolver todo lo que me ha dado. Creo que eso es una conciencia, ¿no? Sí es una conciencia, ¿no? Creo que ahorita que lo acabas de decir, creo que ya esto que dijiste para mí es la joya de este capítulo. Digo, todo lo que has dicho ha sido valiosísimo, pero eso es una perspectiva y una postura que si todos lo tomáramos, nuestros negocios seguirían avanzando. Y yo, que he estado en contacto con empresarios, emprendedores de más de 350 empresas, la vida también, nuestras creencias, de donde venimos, lo que nos ha pasado, a veces nos sentimos como hasta víctimas del negocio, ¿no? Como de, ay, no, y para no le voy a dar mi vida a mi negocio, y para qué más, y etc., yo merezco, y cosas de esas, y si nos olvidamos de esa parte, ¿no? Y también cuando asumimos una responsabilidad, un liderazgo que no queremos, todavía peor, y todos esos como condimentos hacen que sí, que no cuidemos eso. Pues mira, como lo dijiste, ¿no? Si a veces ni siquiera cuidamos nuestro cuerpo, ¿cómo vamos a cuidar un negocio? ¿No? O sea, va a ser el reflejo de nosotros mismos. No, hombre, eso es valiosísimo. Y ahorita dijiste algo bien importante. Cuando creas la estructura, creas todo esto, la esencia no se pierde de un negocio. Y eso, yo descubrí la esencia de las mariposas cuando estábamos en el entrenamiento. Evidentemente, ustedes llegan, etc., pero vamos conociendo a la empresa, quiénes son, su historia, todo. Pero también como ese valor agregado que tiene, esa propuesta de valor diferente. Me acuerdo que en una conferencia tú muy claro y dijiste, ¿no? Yo no compito con esto, yo con lo que compito es con esto. Y eso a mí me encantó. Me acuerdo, estábamos dando tú una plática a gerentes de recursos humanos y justo eso, yo descubrí ese diferenciador de las mariposas. Y algo que quiero compartir a todos los que están escuchando, seas empresario, emprendedor de una empresa, es que tu esencia no va a cambiar por darle estructura a tu vida o darle estructura a tu negocio o darle procesos o darle métricas. O sea, tu valor como persona o tu esencia como negocio no va a cambiar por empezar a medir los resultados y decir, pues no estamos siendo productivos. Sí. ¿No? O sí lo estamos siendo. O esta es la manera en cómo vamos a estandarizar esto. ¿Cómo viviste ese proceso de estandarización para el hotel y para ti? Una de las características principales del hotel fue la atención personalizada, pero en el hotel la atención personalizada sí la llevamos atención personalizada. O sea, me queda hay claro. huéspedes que ya saben qué edredón quieren, hay huéspedes que ya saben qué buró les ponemos, hay huéspedes que piden cosas bastante extrañas, les instalamos su WhatsApp, les instalamos a veces su Facebook en su celular porque no lo pueden configurar. Entonces sí es una atención personalizada, pero realmente personalizada. Siempre fue así. Claro. Y sigue siendo así, porque desde el momento que nos sentamos como equipo a redactar la visión de este año, se puso la atención personalizada y se puso a hacerlo sentir en casa. Entonces, lo que ya se hacía, nada más se plasmó y se vive día a día. No hay por qué cambiar, solamente hay que darle la estructura, la formalidad. Pero es que Mariposas,
con o sin estructura, tiene un servicio personalizado. Si dejáramos de tener ese servicio personalizado, dejaríamos de ser mariposas. Tal cual. Entonces, no es cambiar, es encuadrar lo que ya hacemos en estas mediciones, porque a mí no me importa si tengo el 90% de ocupación o un 50% de ocupación. A ese 90, a ese 50 le vamos a dar un servicio personalizado. Claro. Pero yo ya sé cuánto tengo, yo ya sé un proceso, yo ya sé una medición, y no nada más yo, sino todo el equipo. Y un servicio personalizado es desde, si la habitación está lista antes del check-in, cualquier persona que está en el hotel y abre la puerta es capaz de hacer un registro y de llevar al huésped a la habitación que ellos saben que está lista. Claro. Y eso también es parte del servicio al cliente, y eso también es parte de la experiencia, pero también es parte de esta estructura y de esta capacitación que tenemos todos en las mariposas. Claro, y eso es justamente lo que dijiste, ¿no? Si dejamos de hacer ese valor, ya perdemos nuestra identidad, ¿no? De quiénes somos y hacia dónde vamos. Y también debemos hablarlo. Hay nuevas personas que se incluyen al equipo, ¿no? Cuando la empresa crece o cuando va pasando el tiempo, que hay personas que se van, hay otras que se quedan porque es parte de la vida. Cuando tenemos esta estructura, pues también le estás diciendo a la persona que va entrando en nuestra empresa, estos somos, así lo hacemos. Y me acuerdo una frase muy importante una vez en un trabajo contigo de esto es lo que valoramos, ¿no? El comportamiento que valoramos en la empresa y es lo que esperamos de ti, porque estos somos, simplemente porque estos somos. Como que para ti ya no hay... Porque mucha gente discute esa parte, ¿no? Como hay gente que quiere transformar la identidad de una empresa. O sea, un colaborador, ¿sabes? Como que incluye. Y es como... Yo creo que no hay... cuando algo está tan claro como lo tienen ustedes de claro, que eso es un punto para todos, es la claridad de quiénes somos. Tan importante, ¿no? Porque a veces lo vemos, ¿no? Cuando en una página web de quiénes somos, ¿no? Y está ahí el discurso, pero tú le dices, no, realmente nosotros somos servicio personalizado por esto. Ok. Cuando alguien va a llegar, tú le dices, estos somos, y tú te unes a esto y vas a hacer esto. No es que tú quieres que sea mariposas, ¿no? ¿Cómo es? Porque, si me explico, porque se puede llegar a un tema de... O sea, yo siento que ya en tu empresa ya ni siquiera es un punto de inflexión o de precuestionamiento, es que estos somos, ¿no? Y creo que el servicio al cliente, que se ha tenido desde el día 1 de Mariposas. Mariposas tiene abierto al público así como tal 26 años, wow. Pero durante más de 35 años se ha recibido huéspedes, turistas, visitantes, como quieras llamar. 35 años. 35 años, si no es que un poquito más. Claro. Pero siempre con este servicio personalizado. Uh-huh. Entonces, como dices tú, ya es parte de las personas nuevas que se han integrado al equipo, pues ya damos por descontado de que van a seguir con esto que somos. O sea, no es un... Ay, pues a ver si... a ver si quieres. A ver si quieres. A ver si te gusta. No, o sea, tienes que ser así. Nos queda muy claro que es una relación de profesional con los huéspedes, una relación de empresa, pero eso no quita la amabilidad, eso no quita la atención personalizada, sí, eso, la calidez, todo. Eso no quita que el huésped apenas nos pide un curita más grande que el que teníamos, ¿no? Y ahí estábamos todos buscando un curita más grande que el que teníamos. Pero ya se da por descontado, sinceramente, y tanto las personas que ya tienen muchos años, afortunadamente, colaborando con Mariposas, como las personas que se han integrado a Mariposas, lo viven, no nada más lo hacen. Creo que también esa es una diferencia. Realmente lo vivo porque toda la estructura me lleva a esto, realmente nada más lo hago porque pues es parte de mi trabajo. Híjole, buenísimo. ¿Lo vivo o solo lo hago porque es parte de mi trabajo? Creo que esa frase es crucial, porque muchos trabajadores no lo viven, realmente no lo viven, pero no lo viven porque no está claro. Yo siento, no sé qué piensas. O sea, una empresa, muchas empresas no lo tienen claro.
esto que acabas de decir no lo tienen claro, y si el líder no lo tiene claro, y si la empresa no lo tiene claro, y no como una palabra hacia afuera, que toda su estructura, sus procesos, sus reglas, esté alineado a eso, eso es claridad, no es solo que el líder lo diga en un discurso motivacional, sino que se vive en toda la estructura, y entonces por ende, el colaborador puede vivir esa coherencia, puede vivir esa congruencia. No sé, ¿tú qué piensas? Creo que es súper importante esta congruencia, esta coherencia que se tiene que dar, porque si no entonces estamos jugando ahora sí somos, ahora no somos. Sí, claro. Y confundes, si te confundes tú como líder, confundes a tu equipo y entonces ya no sabemos hacia dónde vamos. Y pierdes tu esencia, pierdes tus características. Puedes perder hasta la motivación de tu equipo y también a tu equipo. Y justo esto que dices es bien importante. Hoy en un mundo que vivimos con tanta influencia de las redes sociales, del bombardeo de la información, del contenido, de las modas, de las tendencias, qué fácil es desenfocarse de quién eres. O sea, creo que esto que dices, 35 años, no por nada, es lo que hace que se construya una identidad y tener tan claro como para no... Como el precio de perderla sería demasiado grande. ¿Sí me explico? Sería demasiado grande. Pero también, ¿no? Como hay negocios, proyectos que, pues sí, los años que llevan no han podido construir una identidad clara de quiénes son y hacia dónde van. Pero también otros que la pueden perder en cualquier momento. Hay negocios que verdaderamente lo pierden. Entonces tal vez no es un tema de tiempo. Creo que Mariposa sí lo ha construido con el tiempo y ahí está la evidencia. Pero es que un negocio joven lo puede construir siempre y cuando tome la decisión, no tenga la claridad de quiénes son y hacia dónde van. Pero sobre todo de quiénes son, su identidad. Ahorita esto que estás diciendo para mí es muy valioso hasta a nivel personal, ¿no? Yo en WeOne, pues nosotros siempre hemos estado, ¿no? Alineamiento a la visión, y llevo 14 años con el tema de la visión y creo es eso, como no voy a perder mi esencia, no voy a poner mi identidad, no voy a perder lo que yo porque haya una moda, una tendencia, un etc. Eso creo que hoy es algo que necesitan las personas, necesitan las empresas entender. Si tú quieres seguir la moda, híjole, no sé. Es muy complicado, es complicado y me pasaba a mí y a Cristel, que es la gerente del hotel. Llegó un momento que no nos gustaba que nos identificaran como un hotel para personas mayores. Ok. Nos causaba cierto conflicto a las dos que fuera, ay, el hotel para personas mayores. Por no decir otros nombres, adjetivos. Un hotel para personas de la tercera edad. Y no nos gustaba, o sea, pero sí, en unas temporadas el hotel es para huéspedes de la tercera edad. No hay ningún problema. Lo aceptamos y ahora todas nuestras habitaciones tienen barra de seguridad en los baños porque nuestro mercado mayoritario en cierta temporada son personas de la tercera edad y nos dimos cuenta que al lugar de que nos molestara es valioso. Claro. Entonces vamos tomando vamos haciendo, mejor dicho, las adecuaciones adecuadas para ese mercado que nos ayuda bastante. Claro, pero esto es bien claro. Tú tienes un valor, tú tienes una identidad y es el servicio personalizado, es todo lo que haces por tu cliente y ese mercado dice eso es lo que yo estoy buscando y por eso se llenó de gente de tercera edad. No es como que tú dijiste, hice mi plan de negocios y yo estoy destinada a esa gente. No, ve cómo es cuando el mercado mismo llega a lo que tú estás ofreciendo, es como quiero eso y ya después tú haces las adaptaciones, decir, ok, valoro, aprecio este mercado, voy a darle lo que necesitan, pero tampoco me cierro a los otros porque mi tema no soy un hotel para gente de tercera edad, soy un hotel que brinda un servicio personalizado y la gente que quiere ese ambiente, ese ecosistema, que busca eso, aquí estamos para dárselo, porque si estás buscando otra cosa, pues no es tu espacio. Y también pasa, por ejemplo, con la característica de amigable con el medio ambiente. Sí, es cierto. El hotel, desde que mi mamá empezó con el hotel, era de estos focos ahorradores al principio, y apaga la luz y recolectamos el agua y todo. Entonces tenemos, sin ser un hotel
ecológico, tenemos varias medidas con el medio ambiente que para hacer más amigable tu estancia. Y hay mucha gente que llega al hotel porque somos un hotel amigable. Ecoamigable, sí. Con el medio ambiente. Sí, sí, sí. Entonces, no es cerrarte a un mercado, es que estas características y quienes somos en las mariposas está abierto a diferentes mercados, pero sin perder servicio personalizado, sin perder atención al huésped, sin perder estas medidas ecoamigables. Entonces es no cerrarte, al contrario, abrir tu mercado, claro, con las características que siempre han diferenciado a Mariposas. Súper. Ahora, con todo este proceso, ¿cuáles fueron los logros? O sea, ¿cuáles? Bueno, debo decir algo bien importante. Algo que apoyó mucho en el paso de la cultura y la estructura organizacional, creo que también son las habilidades que tú tienes, ¿no? Y cada persona, cada líder tiene habilidades diferentes. Yo me acuerdo que todo este tema de la planeación, de hacer los manuales, etc., era algo que no se te dificultaba. Creo que toda esta base de abogado académica y todo apoyó mucho. Hay personas que les cuesta mucho sentarse a hacer un manual, lo que más odian es sentarse en la computadora, etc. Eso apoyó mucho en el camino. Pero en ese proceso, como ¿cuál fue el antes y el después de hacer esa cultura y estructura organizacional para tu empresa? Híjole, primero que nada, no nada más por mi formación se facilitó porque porque las mariposas somos un equipo de 10, si no es que de 100. El equipo realmente dijo, vamos a esta etapa, vamos a profesionalizarnos. Wow. Y no digo que fue todo miel sobre hojuelas, pero sí fue tenemos indicadores, pues tenemos indicadores, se aceptó. Tenemos métricas, se aceptó. Entonces creo que esta parte también del equipo es muy valiosa, sí, porque las empresas son el equipo. ¿Y qué hizo que el equipo lo aceptara? ¿Es por ya cómo se había conformado el equipo? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Creo que era por cómo ya se había comportado el equipo y porque Cristel y yo estábamos ya muy seguras de qué era lo que se tenía que implementar. Uh-huh. Entonces no hubo como duda. Sí. Al principio sí, pero a nivel personal, antes de bajarlo al equipo. Ya que se bajó al equipo ya es lo que se va a hacer, es lo que toca. Wow. ¿Qué cambió? Siento al equipo más motivado, siento al equipo más ordenado, siento a Mariposas más fuerte para los retos que va a tener. Sí, creo que eso que acabas de decir es medular, ¿no? ¿Cómo nos vamos fortaleciendo? Porque la vida no tenemos control de lo que pasa allá afuera, ¿no? Como tú dijiste, una pandemia, que vuelva a ocurrir, lo que sea, no tenemos el control de eso, pero lo que va a hacer la diferencia es qué tan fuertes estamos para poder atravesar esos momentos, ¿no? Entonces, esa fuerza no solo es de espíritu, ¿no? Se construye y ahí están las evidencias. Pues bueno, para terminar, Lucía, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ti? ¿Cómo te ves tú? ¿Cómo ves Mariposas? ¿Qué sigue para el equipo? Digo, algo que dijiste es la fortaleza, pero bueno, a mí siempre cuando escucho historias como la tuya, yo digo, si hoy están como están y no me imagino todas las cosas todavía positivas que se vienen cuando algo que está tan bien hecho, tan claro, se sostiene, pues no hay nada más que bendiciones, que nuevamente no significa que no va a haber problemas, que no va a haber retos, que no va a haber complejidades, pero al final de cuentas, pues ya eso traza un camino totalmente diferente. Entonces, ¿qué sigue para ti? ¿Qué sigue para Mariposas? ¿Qué sigue para mí? Seguir aprendiendo, seguir creciendo, tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Qué sigue para Mariposas? Seguir por el camino que vamos, seguir creciendo, seguir buscando esta estructura, seguir haciendo lo que nos falta,
Sí. seguir buscando este crecimiento personal y profesional para todos los que conformamos Mariposas. Y pues enfrentar lo que se nos vaya viniendo día a día. Eso, buenísimo. Pues muchísimas gracias, Lucía. Creo que bueno, yo estoy encantado de tenerte aquí, encantado Muchas de este gracias podcast. por la invitación. Sí, no, al contrario, estamos nosotros felices de tenerte. Un orgullo tenerte aquí. Y pues Gracias. para todos los que nos están viendo y escuchando, no duden en compartirlo, no duden en suscribirse en nuestro canal. Pueden escucharlo en Spotify, pueden verlo por YouTube y también pueden seguirnos en las redes sociales. Tenemos el Instagram Alinea tu Visión Podcast, We One, también Hotel Las Mariposas, que las sigan en sus redes sociales y que también sigan a We One. Pues muchísimas gracias, Lucía. Muchas gracias, Nos un vemos. gusto. Aquí estaremos. Aquí El estamos. próximo entrenamiento. Exacto. Y pues gracias a todos los que nos vieron. Hasta luego.